Beto Pianelli en la ciudad de Buenos Aires, en el local central acá del sindicato de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro, en este ya momento casi final de la transición, digamos, de este proceso en donde el macrismo, luego de 4 años, ha perdido las elecciones y se avecina un nuevo gobierno peronista con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner encabezando este nuevo proceso. Entonces, la primera pregunta, Beto, sería para que compartas algunas reflexiones en torno a, bueno, ¿cómo ves la Argentina que se viene desde el sindicalismo? ¿O qué sindicalismo querés vos para la Argentina que se viene? La Argentina que se viene es una Argentina en la cual va a haber una situación muy difícil y va a haber, a mi entender, una puja muy muy importante, porque vamos a vivir una Argentina en la cual tiene la deuda externa más grande de su historia, con vencimientos a muy corto plazo que son imposibles de pagar. Obviamente se viene una Argentina donde el gobierno de Alberto va a intentar negociar rápidamente la deuda externa. Hay que ver si eso lo logra, si puede negociar, porque Argentina está enmarcada en este continente, ¿no? En un continente latinoamericano donde, bueno, venimos de alzamientos muy populares muy muy fuertes en Ecuador, un alzamiento popular muy muy fuerte en Chile y un golpe de estado fascista en Bolivia. Entonces, este continente de tensión, con donde hay un neoliberalismo que en el último periodo parecía venir para intentar consolidarse, obviamente entró en crisis, empiezan a aparecer nuevamente gobiernos populares y obviamente hay una tensión, se tensiona la situación. No hay un fin, o mejor dicho, no hay ninguna definición sobre cómo va a terminar la situación en el continente, y en eso va a estar íntimamente ligada también la renegociación con el FMI. Es decir, pensar que las potencias mundiales no vayan a intentar querer arrodillar al gobierno argentino sería un poco ingenuo. Y en las condiciones donde hay un golpe de Estado al lado sería un poco ingenuo. Me parece que van a ir a Bolsonaro al costado, ¿no? Es decir, va a ser ingenuo, y ni hablar según lo que pase en Uruguay. Entonces me parece que esa situación va a determinar también cuáles son las posiciones que va a tener el gobierno y cuál es el rumbo que va a tener el gobierno. ¿Qué creo que tiene que hacer el sindicalismo? ¿Qué tendría que hacer el sindicalismo? El sindicalismo tendría que tensionar, primero tratar de lograr un programa común, un acuerdo común en el cual decide que esta crisis y esta festival que se dieron los neoliberales durante estos 4 años no lo paguemos los trabajadores. Lo primero que habría que hacer. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que tensionar de que de ahora en más a lo que venga no seamos el pato de la boda. Es decir, que precisamente los que pongan son los que se hicieron el festín durante estos años. Que se renegocie con el FMI y tomar medidas económicas a favor de las mayorías populares, sabiendo las limitaciones que tenemos por las restricciones externas, sobre todo. Pero eso creo que lo que tiene que hacer el sindicalismo, ser un fuerte polo de tensión en esta puja, que no es una puja que solamente se va a dar en la Argentina, sino es una puja que se da en el marco internacional. Es decir, el gobierno argentino va a estar muy fuertemente presionado por las tensiones internacionales. Más allá de la buena voluntad, dependerá de la relación de fuerza lo que se pueda llegar a hacer. Entonces yo soy convencido de eso. Por eso creo que el sindicalismo tiene que tener una posición independiente. Hay que ir a un pacto social, vamos al pacto social, pero vamos con un programa. Vamos diciendo queremos esto, queremos que haya una recomposición de esta característica. Queremos, por ejemplo, que la jornada legal en la Argentina, que es una de las más extensas del planeta, 48 horas, se reduzca a 40, que haya legislación que cambie la jornada. ¿Para qué? Para generar mayor empleo. Que vamos con un plan donde tenemos que decir, bueno, que se desarrollen que el Estado intervenga y desarrolle determinados lugares productivos para que den empleo y trabajo a miles y miles de compatriotas que han sido expulsados en los últimos 4 años y muchos que nunca pudieron reincorporarse desde el neoliberalismo de los 90. Entonces tiene que haber un plan propuesto por las organizaciones sindicales para centrarse en esa mesa social, que puede ser no solamente un plan de las organizaciones sociales, también de sindicales, también pueden ser en acuerdos comunes con las pymes, con sectores de las organizaciones sociales. Yo creo que eso es lo fundamental. El rol que tiene que tener el sindicalismo es ese.
más el rol histórico que cualquier sindicato tiene, que a veces en Argentina uno lo duda, ¿no? Que es la defensa, que lo duda que esté tan claro, que es la defensa colectiva e individual de todos los compañeros. Y esto tiene que ser central, que no es solamente la defensa del salario, la defensa de tal o cual conquista, que está muy bien y eso hay que hacerlo, nadie discute eso que haya que hacerlo, sino que también tiene que ver con políticas públicas. Hay que plantear desde el movimiento sindical que necesitamos un gran plan de vivienda para todos aquellos que los trabajadores que no tengan vivienda. Hay que plantear de que para que haya empleo hay que tener políticas públicas para desarrollar ramas de la producción o desarrollar inclusive servicios, mucho más servicios, hay que reducir jornadas laborales para que haya más trabajo. Yo creo que eso es lo que tiene que plantear el sindicalismo, tiene que tener una mirada mucho más política, podríamos decir. Es decir, hoy el sindicalismo está llamado a no solamente a quedarse en los marcos de la defensa cotidiana sindical, sino también en los marcos de un debate político, porque sin ese debate político está demostrado de que lo que conseguís hoy lo podés perder mañana. Hubo gremios que en los 12 años de kirchnerismo lograron a triplicar, quintuplicar la cantidad de afiliados y en 4 años de macrismo lo redujeron a la mitad de vuelta. Es decir, acá si no hay políticas de fondo estructurales, si uno no tiene el voz para pelear y definir esas políticas, si exigir que esas políticas se apliquen, estamos en un problema. La experiencia de los metrodelegados, digamos, lo que hoy es el sindicato del subte, viene de una larga experiencia de lo que popularmente se conoce y en los medios como los metrodelegados. En ese sentido, hubo todo un recorrido que se realizó durante casi un cuarto de siglo, podríamos decir, que tiene que ver con una consigna que era la democracia sindical. Y en donde por primera vez en la historia reciente de la Argentina el sindicalismo era la CGT, pero también una emergente que fue la CTA, ¿no? En los años 90, también muy ligado a la experiencia de los nuevos emergentes sociales. ¿Cómo ves ese reclamo y esa situación del sindicalismo de puertas para adentro, teniendo en cuenta también esto que mencionabas del contexto latinoamericano, una Latinoamérica indígena con muchos movimientos sociales, pero con una realidad muy particular donde Argentina sigue siendo, aún después de todos los golpes del neoliberalismo, un país donde el sindicalismo es palabra mayor, digamos, ¿no? Por sus niveles de afiliación y por el peso político que el sindicalismo tiene en el país. ¿Cómo ves el sindicalismo de puertas para adentro? Nosotros tenemos una forma, una manera, que claro que podemos decir, surgimos como una manera de hacer sindicalismo que no habíamos inventado nada, pero que estaba bastante desactualizado, ¿no? Es decir, como que había quedado bastante pendiente. Es decir, el tema de la democracia, el tema de, más que el de la democracia, que sí es importantísimo, era el tema de representar y defender los intereses de los compañeros. Y fundamentalmente de correr la frontera de lo posible, ¿no? Entonces nosotros aparecimos o nos transformamos en lo que somos en un momento donde había una desocupación galopante y nosotros pedíamos reducir la jornada laboral y todo el mundo decía, ustedes están locos, la gente quiere laburar que sea 14 horas. Nosotros decíamos, bueno, para que laburen tenemos que reducir la jornada. Íbamos a contramano y tuvimos la suerte de lograrlo, que eso también es lo otro, porque uno puede ir a contramano y después no lograr nada. Pero nosotros agarramos, tuvimos la suerte de vivir una coyuntura donde pudimos realizar, por ejemplo, nosotros decíamos, el trabajo precarizado es una porquería, pero hay veces que podés pelear con trabajo precarizado y de hecho hemos estudiado en este tiempo muchísimos que pelearon contra el trabajo precarizado y perdieron. No tuvimos la suerte de ganar. Bueno, tuvimos suerte también. No solamente que vimos cosas que no nos acomodamos a la realidad, pusimos siempre y tratamos de correr la frontera más siempre más hacia el horizonte y muchas veces lo logramos. Pero entendemos y logramos entender que no era porque nosotros éramos infalibles, nada por el estilo. Tuvimos momentos políticos y tuvimos una capacidad y también lo que tenemos es una visibilidad que no pueden tener, que quizás otros gremios no lo tengan. Entonces, desde ese lugar, desde esa reflexión, empezamos a entender el sindicalismo que todos conocemos, o con el cual nosotros despotricábamos. Entonces empezamos a conocer y eso no quiere decir de que al conocerlo uno se metiza o considera de que, pero empezamos a entender también las debilidades que tienen otros gremios, y muchas veces uno lo critica a algunos gremios por aceptar o por no hacer tal cosa, y después empezás a pensarlo y te pones en el lugar de ellos, y la verdad que es bastante difícil hacer otra cosa a la que hacen. Yo creo,
Dicho esto, lo que creo es que en Argentina, en la década del 90, hubo dos vertientes muy claras de los sindicatos, que aparte si uno analiza la historia siempre pasó. Siempre hubo dos grandes fenómenos, unos que peleaban y otros que no peleaban. Otros que querían pactar porque pensaban que si pactaban con los enemigos iban a sufrir menos que si peleaban. En los 90 fue así, y en los 90 estuvieron en la calle la corriente clásico-combativa, estuvo la CTA, estuvo el MTA, y se generó un polo en la calle que salió a enfrentar las políticas neoliberales. De la Rúa, los 90, cuando vino el kirchnerismo, mi impresión es que nadie se lo esperaba, no mi impresión, nadie se lo esperaba, lo podría dar como una afirmación. Nadie esperó el kirchnerismo, nadie se imaginó que lo que venía a ser el kirchnerismo. Y por ende nos agarró a todos desprevenidos. Tan desprevenidos que algunos entraron, entendieron el fenómeno del kirchnerismo de entrada, los menos, otros lo fueron entendiendo a mitad en medio del camino y otros lo entendieron a lo último. Y otros lo entendieron cuando se fue el kirchnerismo. Empezaron a entender lo que significaba lo que significó ese proceso político. Y las organizaciones sindicales no se prepararon para ese proceso político. Por eso lo que vimos en la década kirchnerista, en los 12 años de kirchnerismo, fue un movimiento sindical que se partía en miles de pedazos, precisamente por la incomprensión del fenómeno y porque no estaban preparados para afrontar ese fenómeno político. Entonces la CGT se parte en tres, la CTA se parte en dos y queda un movimiento sindical que cumple un rol secundario, podríamos decir, dentro del gobierno, dentro de lo que fueron los 12 años de kirchnerismo. El Estado, quizás podemos decir, o individualmente, algunos gremios pudieron cumplir roles importantes, pero no hubo un movimiento sindical colectivo que consiga grandes cosas o que se plantee en la arena política grandes proyectos, a favor o en contra del gobierno. En algún momento se armó más en contra del gobierno, inclusive haciéndole mucho el juego a la derecha por momentos, con sectores muy de derecha del movimiento sindical que aprovechaban eso en unidad de acción con otros. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la incomprensión y no estar entendiendo cuál era el fenómeno que se venía. No estábamos preparados. Eso llevó a que termine con un nuevo gobierno neoliberal. Yo le tiendo a decir al macrismo un neoliberalismo senil, ¿no? Porque no tenía nada nuevo que proponer, sino las recetas que ya habíamos hecho añicos en la década del 90, en los 2000. La crisis del 2001 fue el producto de todas estas recetas que quisieron aplicar ahora. Y lo que se encontró, y en ese sentido sí hubo un elemento más aglutinador, porque de entrada hubo algunos actores que se pararon rápidamente para enfrentarlo al macrismo y empezar a decir todas las diferencias que tuvimos son secundarias ante el enemigo que tenemos adelante. Empezó quizás más claramente con las dos CTA, o sobre todo con Pablo Micheli y Hugo Yasky, pero también fue con la corriente federal. Entonces nos vio en la calle desde el primer día a estos tres actores permanentemente en la calle diciendo cero hay respiración a este gobierno, hay que darle, hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo. Luego se sumaron otros, se suma Moyano, que obviamente da un respiro aire muy grande, se suma Nesmata, se empieza este conglomerado sindical, se empieza a hacer un frente que obviamente atravesado por siglas que dependen de otra época, ¿no? Que son de otra época, o mejor dicho, estructuras que son de otra época, que tienen nombres, son siglas. Mi novia me dice siempre, cada vez que digo voy a la CTA, me dice, ¿qué vas al Parripollo? Dice, ¿vas a alquilar un VHS? Me dice, CTA de los 90, papi. Y tiene razón, esas estructuras son de otra, responden a otro fenómeno de otra época. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí o qué es lo que yo entiendo? También hubo los sectores que al revés fueron a pactar, como siempre, a pactar con el gobierno pensando que si pactaban con el gobierno les iba a ir mejor, que es lo que atraviesa la historia del movimiento obrero. Yo creo que ahora hay un fenómeno distinto, o no un fenómeno distinto, por lo menos todos sabemos que lo que viene, o no sé si sabemos, por lo menos tenemos un indicio de que viene algo distinto y que va a ser mejor. Eso es lo que queremos y todos jugamos ahí. Y a partir de ahí sale lo del Congreso de la CTA. Muchachos, hagamos una sola central, vayamos a discutir la unidad del movimiento sindical.
Empecemos por ahí y después vayamos a discutir no solamente la unidad del movimiento sindical, sino toda la unidad del movimiento obrero, con las cooperativas, con los movimientos sociales. Pero empecemos por discutir la unidad del movimiento sindical. Y en el caso específico del subte, porque esa unidad implicaría, por ejemplo, una unidad con la UTA, con los cuales los metros delegados han estado enfrentados desde el minuto cero de la construcción sindical. ¿Cómo imaginas que podría darse? ¿Con muchas tensiones? Y la unidad con Barrio Nuevo. En la UTA, al lado de Barrio Nuevo, ¿no? Es un sindicato combativo, o al lado de la UATRE. Es decir, cuando vas a la unidad, Si vos haces unidad con los mismos, no es una unidad, somos nosotros. Cuando vos vas a buscar una unidad es con el distinto, con el que tenés diferencia, con el que te enfrentaste. Si no, no hay unidad. ¿No? Cristina quizás lo dejó muy claro, no hay unidad hasta que duela, ¿no? Y a veces duele mucho. Pero es eso, la unidad es con el distinto, no con el igual. A mí estar en la CTA está bien, nos conocemos todos, somos amigos, sabemos a dónde vive cada uno, sabemos todo, nos vamos codo a codo, ahí no hay problema. El problema es que tenés que unir con uno que no es como vos, que es distinto, y que obviamente es distinto porque vos tenés una mirada completamente distinta. Yo, si hubiera que haber una central sindical y tendría que estar con la UTA, no tendría problema. Obviamente, nosotros tenemos una mirada del subte y opinamos que la UTA no tiene nada que hacer en el subte. Y ellos opinarán lo contrario. Bueno, esa disputa va a seguir. O algunos la dejarán. Si nosotros no la vamos a dejar, desde ya. Pero es parte del debate. La unidad es así. Si no, la unidad de los mismos no es unidad. Somos nosotros. Es decir, somos los que estamos juntos. Es decir, vos buscas la unidad la tenés que buscar con los barrios nuevos, la tenés que buscar. ¿Se va a lograr esa unidad? Yo nunca me gustaron las apuestas, pero acá la verdad que no es que tengo grandes expectativas. Yo creo que hay que ir a unidad, estoy convencido de esa política, pero me parece que los otros no quieren. Ya muchos hasta lo han dicho, no quieren esa unidad. Entonces, veremos. Me parece que hay una unidad que se fue construyendo en la acción, que se fue construyendo en el enfrentamiento al neoliberalismo, que se expresó en el escenario, en Lanús, en el Congreso de la CTA, donde no solamente estaba Alberto Fernández y Magario, sino que también estaba Hugo y Pablo Moyano, estaba Manrique de Camioneros, Manrique del ESMATA, estaba Michetti de Gráfico, estaba Palazzo de la Bancaria. Es decir, había una cantidad de dirigentes sindicales que no son de la CTA, que no estuvieron, algunos de la Corriente Federal, otros son del movimiento nunca me sale el nombre, que es muy complejo. Todo lo que es nacional a mí mucho no me da. Ese movimiento que compone Moyano, Manrique y todo. Estaban todos ahí arriba, porque ahí fuimos construyendo una unidad de sentidos, una unidad de acción, y bueno, veremos si el gobierno de Alberto y esta actitud que hay que tener frente al gobierno de Alberto vaya solidificando para después. Nosotros lo que sí creemos es que las siglas como estaban planteadas eran una traba innecesaria. Es todavía una traba innecesaria. Claro. Más allá de las siglas y de los nombres, y los actores que vos nombraste, de algún modo se los pudo encontrar más o menos en la calle en estos últimos 4 años, porque hablamos de los 90, del kirchnerismo, pero bueno, para introducir también la pregunta sobre el maquinismo, tener en cuenta esto, ¿no? Que una unidad del movimiento sindical también es una unidad con aquellos que fueron ampliamente cuestionados, ¿no? Durante los años del macrismo, en relación a que si uno mira, además de los actores sindicales que vos mencionás, quizás los grandes actores de la oposición al gobierno que comenzó en diciembre del 2015 fueron, por un lado, la economía popular, ¿no? En sus distintas vertientes, y por otro lado este nuevo fenómeno de los feminismos. Pero hubo una vacilación muy profunda de los sectores hegemónicos, quizás del sindicalismo, de la CGT, ¿no? A los cuales se les reclamaba permanentemente que pudieran tener una acción más fuerte, convocaran a paros, digamos, en ese sentido, más allá de las siglas y de los nombres, digo, también hay quizás una diferencia fuerte en la política, en lo programático que vos hablabas al principio, ¿no? A ver, si vos me decís qué fue lo que hizo de que el macrismo no pueda consolidarse, te diría que hay 4 fenómenos: el movimiento sindical, el feminismo, los movimientos sociales y los movimientos de derechos humanos. No hay que olvidarse el 2x1, que es la organización más masiva
y fue un cachetazo que hizo retroceder a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ya no al gobierno, lo dejó culo para arriba todo. Entonces son los 4 fenómenos. Dentro de estos 4 fenómenos hubo diferentes opiniones, hubo diferentes actitudes. Los movimientos sociales también hubo un momento que no quisieron movilizar. Cuando nosotros hicimos la marcha federal, los movimientos sociales no quisieron mover, y de hecho no movieron. ¿Por qué? Porque tienen un acuerdo con Carolina Stanley. Y no lo digo como una crítica, digo, no me pongo en lugar de perro Berbisky, ¿no? Yo lo planteo, es decir, uno a veces hace acuerdos y esos acuerdos te sacan de la calle. Y los movimientos, si queremos tener una discusión clara y franca, tenemos que decirlo. Los movimientos sociales salieron los 2 primeros años de la calle por los acuerdos logrados con Carolina Stanley, que son lícitos. Porque yo también voy al ministerio y hago acuerdos. Entonces no lo cuestiono eso. Pero la verdad es que también hubo momentos donde nosotros estábamos desesperadamente en la calle, cuando estábamos en la marcha federal, cuando estaba la marcha federal docente con un conflicto que fue durísimo entre los docentes y no tuvimos el apoyo. Hubo sectores que no salieron porque tenían pactado, no solamente fueron los gordos, también fueron los movimientos sociales en ese momento. Después salieron a la calle y nos encontramos contra la ley previsional, cagándonos a palo con la policía, todos juntos. Estaba Daer. Yo marché a 20 metros de Daer. Daer, no el gordo, el de alimentación, que es peor todavía. Salimos por acá y nos cruzamos. Aquellos tienen el sindicato acá en las cuadras, nos cruzamos, iba con un grupo de gente y estaba Daer en la marcha. Daer. Entonces digo, este es el fenómeno, es este, hay momentos y momentos. Ahora, como si vos lo tenés que analizar como un fenómeno general, como fenómeno político, si vos me decís por qué el neoliberalismo en la Argentina solo duró 4 años, o por qué la dictadura militar en Argentina duró solamente 6 años, la más genocida del continente, hay que decir que es porque, como vos dijiste al principio, hace un rato, tenemos un movimiento sindical poderoso, tenemos movimientos sociales que han sido espejo, o mejor dicho, son los herederos, son los hijos de ese movimiento sindical, cuando a los trabajadores dejan de tener relación formal, porque replican la organización de un sindicato, porque tenemos organizaciones de derechos humanos que son monstruosas, gigantescas, que influyen sobre los paradigmas sociales de la gente. Por eso la dictadura duró 6 años y por eso el neoliberalismo duró 4. Vos vas a Brasil y te dicen Bolsonaro, hay que Bolsonaro por 8 años, qué sé yo. Y no sé, Pineda 30 años, ¿cuánto? Más de 30, porque de Pinochet la democracia fue una democracia condicionada, la de Chile. Acá hay unas características de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales al principio, y después de organizaciones sociales, de derechos humanos y de cooperativas, porque también es un muy fuerte movimiento, que hace temblar a toda superestructura, se chocan contra eso. Ahora, hay momentos donde cada uno de nosotros negociamos. Algunos tenemos menos posibilidad de negociar, otros tienen más. ¿No? Es así. Algunos están más predispuestos y otros menos. Yo tuve 4 meses de conflicto el año pasado. Camioneros tuvo casi 6 meses de conflicto muy fuerte. Los docentes los estuvieron hackeándolos. A bancario también los estuvieron hackeando. Si vos me decís el gobierno a quiénes se jugaba a liquidar, y son esos 4. Yo te digo, son esos 4 que jugaba a liquidarse. Con los demás negoció, le dio más, menos, algunos aceptaron más pasiblemente, otros aceptaron menos, le dio más, menos. Con los movimientos sociales no tuvo esa política de liquidarlos, no la tuvo. Negoció, y me parece bien que haya negociado y se hayan fortalecido, y después ya no negoció más, se empezó a quebrar porque no cumplía con las expectativas que tenían los movimientos sociales. Entonces yo digo, si vos tenés que analizar, es un fenómeno heterogéneo, el que comprendemos o el que hizo la resistencia en este fenómeno heterogéneo, hay que tratar de buscar puntos de acuerdo común para ir para adelante. Y en relación a esta perspectiva que hay de conformar un sindicato único de la economía popular y el reclamo de este sector del precariado, de que eso esté organizativamente dentro de una central sindical unificada con los sectores asalariados, ¿cómo lo ves vos desde el mundo más de los asalariados? ¿Ves que es viable? Yo creo que, yo reivindico la posición histórica de la CTA de que los trabajadores que no tienen trabajo formal estén organizados dentro de una central sindical. Yo lo veo bien, perfecto. Lo que hay que discutir después es la política. Nosotros vamos a sacar ahora, yo estuve en el CELS, me invitaron a discutir el mundo del trabajo. Fui uno de los panelistas, había 5 panelistas, no fui yo. Y ahora vamos a sacar una revista cuando salga
y la revista de Cultura que sale en 10 días, que recién preguntaban cuándo salía, que se llama Acoplando, donde voy a presentar una nota discutiendo esto. Que otra cosa es qué política hay que tener. Yo estoy a favor de que todos tengan una misma central, una misma organización única. El problema es qué política hay que tener. Lo que hay que discutir, a mi entender, porque hay toda una discusión teórica que no es de acá, es una discusión que viene hace 30 años en Europa, que tiene que ver con el avance de la tecnología, con el avance de la robótica, el avance de la inteligencia artificial, con el avance de la informática, donde hay todo un sector del imperialismo que dice se acabó el trabajo, el fin del trabajo, ¿no? ¿Te acordás? Un libro, ese hizo tan famoso en la década del 90. Se acabó el trabajo, muchachos. Entonces hay todo un sector de la sociedad que sobra, ¿no? Eso lo dicen mientras que hay gente que labura 14 horas, ¿no? Es decir, se acabó el trabajo para millones y hay algunos millones que trabajan 14, 16 horas por día en maquilas, ¿no? Es decir, eso no lo dicen. Pero vamos a suponer de que sí, porque aparte todo avance tecnológico implica que se necesita menos fuerza de trabajo. Eso es verdad. El problema es cómo se enfrenta a eso, porque hay un sector del imperialismo que claramente, entre ellos Bill Gates lo dice, miren, con las ganancias que tenemos nosotros, donemos el 2% de nuestras ganancias y hacemos un subsidio por existencia para todos aquellos que nunca van a ingresar al mercado laboral. Bill Gates lo dice. Pero no solamente Bill Gates, hay toda una corriente, podríamos decir, de grandes consorcios multinacionales imperialistas en el mundo que estarían dispuestos a poner un 2% de su ganancia para que la gente que se muera de hambre no se muera de hambre, que tenga más o menos un lugar donde vivir, no porque les importe la gente, sino porque tienen miedo que un día se lo vayan a buscar a donde viven ellos. Centralmente es eso, ¿no? Lo dicen de esta manera para parecer como un poco más humanitario. Y hay sectores de la izquierda europea y también en la Argentina o en América Latina que dicen, no hay alternativa, hagamos eso. En vez de darle para comer, démosle para comer y una entrada al cine, ¿no? Un poquito mejor. Pero de contenido es eso. Y eso rompe con una mirada, que a mi entender, que tienen los trabajadores, y histórica de los trabajadores, y que opino que tiene plena vigencia. El trabajo es un ordenador social, en principio. Como principio es un ordenador social. Y mientras que haya trabajo, mientras que exista el trabajo humano, que va a existir por mucho, porque está demostrado, hay gente que labora 14 y 16 horas, lo que hay que hacer es ese ordenador social, dividirlo por la cantidad de gente necesaria que pueda realizar esa actividad. Entonces, el tema central no es un subsidio por existencia, como se pide en Europa, que es subsidio por si vos querés, yo le doy subsidio, o mejor dicho, hoy hay motores ocupados, démosle subsidio, pero esa no puede ser tu estrategia, es una hipertáctica, ultra táctica, para una estrategia común que es el repartir las horas de trabajo. Entonces, lo que hay que empezar a discutir, trabajadores ocupados, sindicalizados, trabajadores desocupados, no sindicalizados o sindicalizados, lo que hay que discutir es cómo se reduce la jornada laboral. Y eso es una discusión cultural, central, aparte de política, de acción, también es cultural, empezar por creérsela. Vos vas a Nueva York, a Estados Unidos, y le decís, che, tienen que tener educación gratis. Dice que hagan de risa. Sí, sería bueno, y sería bueno volar. No tomar un jet ni a la luna, pero es imposible, le dice. Y en Estados Unidos para ellos les parece imposible que haya educación pública, o les parece imposible que haya salud pública. Para nosotros nos parece imposible entender de que haya que pagar para ir al colegio, porque estamos acostumbrados culturalmente, desde que el peronismo hasta ahora, nadie pudo convencernos de que hay que pagar para ir al colegio, ¿entendés? Que las universidades hay que pagarlo. En Chile, viste el quilombo que se armó, pero hasta ese momento todo el mundo entendía que era lo natural. Pues son luchas culturales centralmente. El imperialismo, los gobiernos, accionarios, intentan convencerte de que no hay otra alternativa que la que estás viviendo. Y bueno, puedo mejorártelo un poquito, te doy un subsidio para todo. Y lo que hay que discutir es lo otro, hay que discutir cómo se reparte las horas de trabajo para que trabajemos todos. No hay que solamente pelear por aumento salarial, no hay que solamente pelear por condiciones laborales, no hay que solamente organizar para que en el momento puedas comer, sino que hay que pelear fundamentalmente por reducir la jornada laboral para que trabajemos menos y trabajemos todos. Y creo que ese es el centro, uno de los centros de la polémica que también se va a venir en el próximo gobierno. Porque es muy fácil tirar miles y miles de... Bueno, vos lo viviste. La crisis, ¿cuál es la más fácil?
Tiro planes, yo calmo con eso, anestésico, pero no resolves el problema estructural. Y el problema estructural te dice, no tiene resolución. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo.